Han pasado 5 minutos de las 10 de la mañana, ¿pueden creerlo? No. Que el tiempo pasa. Y nos vamos Qué volviendo loco, ¿no? viejos. Y nos vamos poniendo yonkis. Bueno, llegó el momento de la cholita urbana. Quiero decir, desde la apertura hasta este momento no hemos sumado suscriptores. Recuerden, estamos a 2 de 6, 7, 8. Gente, esto es importante. Pero mientras esto sucede, vamos a ir con la cholita. Sí, y yo vengo a hablar mal del kirchnerismo porque hasta que no haya 6, 7, 8... Bien. Hay que aprovechar. Es ahora, Yo no, sí, claro, o sea, sí, Sí, mi descargo es ahora. sí, está corriendo el reloj. Traje una serie de hechos de la actualidad y no tan de la actualidad, como para pensar el plano electoral en referencia a, bueno, a nuestras comunidades y a la población indígena, migrante, etcétera, que está muy atravesada, digamos, por el discurso de la derecha, muy atravesada. Ajá. De hecho, bueno, estuve mirando lo que fueron las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y el voto, digamos, de los sectores populares o más encarecidos está muy tirado a la derecha. Y hoy en día, yo lo veo también dentro digamos, del ambiente donde me muevo, que si bien hay como algunas cosas que todavía quedan del progresismo, ya está más hacia la derecha la gente. ¿Qué tipo de derecha ves? Milei. Ah, Esa derecha. Ok. O sea, esa derecha. Entonces dije, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no? Guay. Y empecé a, investigar y encontré, los problemas de siempre, ¿no? Que sucede con respecto a la educación, etcétera. Pero identifiqué dos problemas muy grandes que igual se vienen hablando, que es el problema, por un lado, de la vivienda y por el otro lado, el problema de la inseguridad. Y voy a retomar lo que fue, digamos, el ataque a Bernie. Que me puse a pensar, digo, el barrio de La Matanza, o La Matanza, es uno de los lugares más importantes a nivel electoral, lo sabemos todos. Y casualmente es ahí donde pasó el tema del chofer, que no es algo que no, digamos, que no suceda comúnmente. Hay una gran inseguridad respecto al trabajo de los choferes. Estuve investigando y encontré que las empresas de transporte que circulan por ese lado recibieron un subsidio de 2.500 millones de pesos para que cumplan con la ley 14897 que establece la obligatoriedad de las cámaras y de las cabinas. Esa plata se la han guardado. Se la han guardado. No está ejecutada, no hay nada que confirme en qué se usó esa plata. Claro, se la han guardado y, digamos, el gobierno de la provincia tampoco dijo, che, ¿dónde está la guita? O sea, no hay, digamos, un control sobre los subsidios del transporte, que también es algo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí encontré como un punto de conexión, porque yo dije, es muy raro lo que pasó en La Matanza con respecto al chofer, el accionar de la policía y demás. Y la semana pasada, sin ir más lejos, hubo otro caso de inseguridad contra un chofer que lo cagaron a palos y le robaron. Que también, la presencia del Estado ahí brilla por su ausencia, ¿no? Y en La Matanza también tenemos el problema, digamos, territorial que tiene que ver con la vivienda, que si bien hay terrenos grandes donde la gente se organiza, digamos, barrialmente y qué sé yo, y empieza a construir sus barrios, ahí sí hay una presencia del Estado, pero del aparato represivo de la mano de Bernie, ¿no? Lo vimos en lo que fue Guernica y se ve en muchos barrios eso, que la gente quiere acceder a la vivienda, ya no quiere vivir marginada en el costado de la capital federal y va, toma un terreno, se hace una casilla, viene la represión y después de eso, a veces se hacen viviendas sociales y a veces no, a veces directamente se queda, digamos, el terreno limpio. Y estuve mirando también algunas propuestas de otros países que dicen, la construcción de viviendas sociales o el impuesto a la renta de las inmobiliarias, que ponga, te dejamos construir un edificio acá, pero tenés que ir a construir viviendas sociales allá. Bueno, lo que hizo Alemania, expropió 240.000 Exacto. propiedades y impuso un alquiler social. Exacto.
Bueno, el problema del alquiler acá en la capital federal es muy grande. De hecho, estuve mirando también esta semana. Los alquileres están de 80, no bajan. No. Pero muy bien. Estamos hablando de 80, un ambiente claro, que deja muchísimo que desear, ¿no? Sí, o sea. sí. De hecho, por ejemplo, no sé, en barrios como Chacarita, Villa Ortúzar, etcétera, no hay ningún alquiler que baje de los 90. 80 en Flores, ponele, si querés vivir. Y paradójicamente también toda la gente que viene de provincia, o sea, toda la gente de provincia viene a trabajar también a Capital Federal y de alguna manera uno tiene un poco el sueño de venirse a vivir acá porque no puede estar viajando 2 horas. Y encima estás atravesado, digamos, por el problema del transporte, que no hay inversión y que viajás, digamos, en una patata. Sí, si es que lográs viajar, capaz. Si es que lográs viajar, exactamente. Igual se ha avanzado en algunas cosas con respecto al Metrobús y demás, pero no llega a ser suficiente. Entonces se genera un descontento social bastante grande, donde también entra en discusión el tema de los planes sociales, que bueno, te pasé a vos que la Reta dijo que no va a sacar los planes sociales. A vos también te lo pasé, te lo pasé. Nadie saca los planes sociales. O sea, él ahora se está agarrando de esa narrativa para diferenciarse de Patricia Bullrich y de lo que pasó el otro día en la rural, pero la realidad es que tanto Patricia Bullrich como Macri, como él, como absolutamente todos, saben que no se pueden sacar los planes sociales porque justamente lo que previene un estallido social y el enojo de la gente son este tipo de ayudas y estas inyecciones de dinero directas. Se sabe que no se pueden sacar los planes sociales. Sí, y también, o sea, no solo por, digamos, un estallido social, sino también porque, qué sé yo, por ahí hay gente que cobra el plan social y igual te roba una billetera. Sí, porque no alcanza. Pero eso es lo que marca la diferencia entre la inseguridad que hay acá y la inseguridad que hay de repente en Estados Unidos. O en México. O en México, o en Colombia también, que lo comparaban ahí. Es que esa es la diferencia entre la inseguridad que nunca llega a lo doloso, digamos. Son crímenes, robos que no terminan en asesinatos. Por eso también lo del colectivero llamó la atención porque no es común que un robo termine en asesinato, justamente por este tipo de políticas que generan un tipo de colchón y que permiten que no escale la violencia hasta ese punto. Sí, de hecho, por ejemplo, lo que fue, digamos, el ataque al chofer que terminó falleciendo y el ataque a este otro chofer que también es en el mismo, digamos, en la misma área, son muy diferentes. Este solo le roban, le pegan y chau, digamos, un robo común. Y entonces yo percibo que la gente de la comunidad migrante, la gente de la comunidad indígena que trabaja muchísimo, está también atravesada por todas estas cosas y termina cayendo en el discurso neoliberal o de la derecha por desinformación y porque también tampoco tiene ganas de prestarle atención a la política, porque tiene hambre o porque, no sé, te falta para llevar al pibe a la escuela y demás. Entonces yo quería hacer como una invitación también primero a reflexionar respecto de por qué me está pasando lo que me está pasando, o sea, por qué trabajo 12 horas y no me alcanza, etcétera, pero también a conocer a los candidatos que estamos teniendo, o sea, conocer digamos, a Larreta, a todo su entramado político y también conocer a los candidatos del peronismo, porque de hecho esta semana hay elecciones en Río Negro. Y nuestros candidatos desde el 2017, que digamos Juntos Somos Río Negro, desde el 2017, tiene un discurso súper racista contra las comunidades mapuches porque quiere ocupar un sector de Vaca Muerta, pero es un sector donde viven 12 comunidades. O sea, hay bastante gente y hay niños y no hay un plan de reubicación territorial, pero no para ponerlo en una vivienda, digamos, de emergencia de otro lado, sino, no sé, de última trasladarlo en el mismo territorio. Igualmente ellos no quieren moverse de ahí. Y se armó una campaña muy estigmatizante contra las comunidades. Que también es la misma campaña que se arma contra los planeros o contra la gente que para la olla, etcétera. Lo cual es también un problema porque nuestros hermanos también forman parte de esas listas y no tienen el lugar para decir, che, o sea,
no me vengas a romper la casa. Entonces yo también veo que, digamos, dentro del peronismo hay lugar para muy pocas cosas hoy en día. Entonces me resulta, por lo menos a mí, muy difícil, lo traigo a la mesa, poder convencer a una persona de no votar a la derecha. Más allá de las cosas que sabemos por qué no hay que votar a la derecha, porque, bueno, no sé, te va a sacar la salud, etcétera. ¿Cuál sería nuestra propuesta superadora para que, digamos, ciertos sectores no se vayan con la ultraderecha? Mira, acá me parece que en ese sentido siempre hay una variante que es, digamos, le escapa al tiempo y es bastante transversal, que es lo que significa el costo de la información y acceder a ella. Por una cuestión no solo económica de literal ir y comprarte el diario, sí. Sino por el hecho del costo del tiempo que significa mantenerte informado. Y esa es una realidad que cualquier familia trabajadora, cualquier persona o lo que sea, no tiene tiempo para estar al día con esas cosas. La realidad es que cuando uno escucha los debates internos de la política, están muy lejos también de los problemas de la gente. Que esa es la línea que le están cantando decir a la derecha ahora, pero la realidad es que se están peleando por un desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires porque les conviene o no a una estrategia política determinada. Eso también está igual de lejos de la gente que cualquier discusión también de cualquier interna del frente de todos. Entonces, hay que ver, hay que pensar y reflexionar y hacer una autocrítica. Y también ver de qué manera podemos escapar a las figuras que se presentan a las candidaturas en esta elección en particular y decir, bueno, cuáles son los modelos económicos, los modelos sociales que plantea cada ideología, porque no son todos lo mismo. Y por más de que el gobierno de Alberto tiene muchas cosas que desear, que dejó para desear, no es lo mismo que la reta. No, exactamente. Y traes a la mesa lo del desdoblamiento y la boleta electrónica. Que también tiene un componente de desinformación en el sentido de que hay mucha gente que no accede a la tecnología y que no va a ir a votar porque le da miedo directamente ir a poner una boleta electrónica. Y no son pocos. O sea, digamos, no hay, bueno, el tema de puntos digitales, conectividad, capacitaciones. De hecho, en las últimas elecciones no se había podido hacer porque no estaban capacitados los ¿cómo se dice? Fiscales. Los fiscales y demás, y hubo ahí como, uy, ¿qué hacemos? Como que ni siquiera habían llegado a capacitar a la gente. Entonces la propuesta para mí de la boleta electrónica, en un contexto social tan recrudecido, donde la gente no sabe para dónde ir, es medio, también, más allá del fraude, llama un poco a la exclusión del voto. Y nosotros necesitamos que la gente vaya a votar. No que sea como... Porque bueno, también se plantea otra discusión, es tipo, pero en otros países no va a votar todo el mundo. Y es tipo, y sí, es cierto, pero bueno, nosotros tenemos una historia con respecto a la democracia, etcétera, que también está bueno, digamos, traer a colación en los debates, y me parece que hay mucho ahí por escarbar. Y quería traer una invitación también, ¿cómo se llama?, aparejado a esto, a que nosotros necesitamos mesas de debate donde podamos hablar libremente y no se nos juzgue, digamos, por la ignorancia. Claro, ¿no? Ay, perdón. No, todo bien. Pensé que lo había terminado. 2 micrófonos. Donde podamos tener, digamos, mesas de debate, nada, para hablar tranquilos, digamos. Y este fin de semana se va a dar el 4º encuentro plurinacional, el sábado 15 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 18, en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, lo cual me parece sumamente interesante, porque es una universidad y demás, y porque también tiene atravesado el discurso de los medios de comunicación y cómo nosotros no existimos en esos lugares, y por lo tanto como no existimos, no hay una voz, y no podemos terminar de comprender todo el contexto social y acceder también, como decías vos, a esa información. Así que bueno, chiquis, si quieren ir, va a estar buenísimo. Obviamente es abierto, no es excluyente. Esto se va a estar dando el sábado 15 y el domingo 16, de las 14 a las 20, en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Impresionante. Muchas gracias, Cholito Urbana. Te quedás para reaccionar el disco de Lali, me imagino. Obviamente. Bueno, ya volvemos.